Si decimos que acotamos las defensas, limitamos el aspecto defensivo del demandado, ¿a quién estamos favoreciendo? Al actor. Bien, entonces, si nosotros nos preguntamos nuevamente, ¿por qué el legislador incorpora como título ejecutivo determinadas cuestiones y otras no? Es porque quiere favorecer a estos actores y a otros no. Quiere favorecer a determinados actores que gozan de un título ejecutivo. ¿Por qué los quiere favorecer? Las razones son múltiples. Podemos tomar algunos ejemplos. El cheque, por ejemplo, es, ¿ya lo vieron? Todos saben que es un cheque. Sí, ¿no? Es una orden de pago pura y simple librada contra un banco. Bien. El cheque es un título circulatorio que está destinado a circular como si fuera dinero en efectivo. Bien. Si yo quiero que el cheque circule, que el cheque tenga fe en el que lo recibe como que va a cobrar, si yo lo mando a discutir a un juicio de conocimiento que va a demorar 10, 15 años, ¿va a recibir el cheque? No. Si yo le digo, vas a tener un juicio rápido, expeditivo, donde el deudor va a tener limitadas sus defensas, entonces favorezco que el tenedor de ese cheque llegue rápido a una sentencia. Eso es un aspecto que el legislador intentó favorecer. ¿Por qué? Porque es un título circulatorio y quiere que se reciba, que circule, que tenga fe entre la gente como si fuera dinero en efectivo. Otros aspectos, por ejemplo, tenemos el cobro de expensas. Ustedes saben que las expensas, saben todo lo que son las expensas, ¿no? Bien, es un crédito que tiene el consorcio para el mantenimiento de la cosa común. Entonces, si el consorcio necesita para la vida de la cosa común, para mantenerla en buen estado, cobrar las expensas de una manera rápida, porque si uno deja de pagar, el otro deja de pagar, ¿qué pasa con la cosa? Los ascensores no andan, se despintan, se caen, se rajan. Entonces, ¿qué quiso favorecer el legislador? Que se cobre rápidamente el cobro de expensas. ¿Y dónde lo incorporó? Como título ejecutivo, para darle rapidez. El saldo deudor en cuenta corriente bancaria, es otro caso. Los certificados de deuda de obra pública. ¿Qué son los certificados de deuda? ¿Vieron cuando hay una obra pública, asfalto, cloacas, pasa por los frentistas, ¿no? Y uno puede oponerse y decir, no, yo no lo quiero. Puede no conectarse, pero lo tiene que pagar igual por ser frentista. Y la empresa que encara esa obra pública, ¿qué se le da? Un certificado de deuda, con característica de título ejecutivo. ¿Para qué? Para que se cobre rápido. ¿Por qué? Porque si no se cobra, la obra no se termina. La obra se va haciendo en base a lo que se va cobrando. Entonces, en conclusión, cuando el legislador quiere favorecer a determinados sectores por las razones políticas, económicas que fuere, una manera de hacerlo es darle la posibilidad de acceder al cobro rápido, que es el cobro a través del juicio ejecutivo. Si nosotros queremos saber, y yo les voy a preguntar en el examen, cuáles son los títulos ejecutivos y dónde están, ustedes van a leer el 521 y van a saber cuáles son los títulos ejecutivos. Hay una lista larga, pero es fácilmente entendible. Yo no leemos acá, pero puedo decir. Hay algunos otros títulos que ustedes van a ver incorporados al 521 que tienen más que ver con que la discusión ya fue zanjada. Cuando yo tengo una deuda reconocida, líquida y exigible, entonces por instrumento privado o con instrumento privado con las firmas certificadas, ya tengo cierta verosimilitud de la existencia de ese crédito. Entonces, estas son las circunstancias que hacen que el código contemple algunas situaciones como con posibilidad de acceder al juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, nosotros tenemos dos tipos de títulos ejecutivos. Aquellos títulos
que de por sí traen aparejada la ejecución, y otros títulos en los cuales se requiere previamente la preparación de la vía ejecutiva. La preparación de la vía ejecutiva. O sea, hay dos tipos de títulos ejecutivos, recuerden. Algunos que de por sí ingresan directamente en el juicio, y otros que requieren de un paso previo que nosotros llamamos la preparación de la vía ejecutiva. El cheque, por ejemplo, entraría directamente, eso es Sí. lo que me está diciendo. Sí, el cheque entra directamente. Dentro de los títulos ejecutivos que están en el 521, hay algunos que traen aparejada la ejecución y otros que requieren de una preparación previa de la vía ejecutiva. Por ejemplo, el cobro de alquileres. ¿Dónde está previsto esto? En el 523. Fíjense el inciso 2 que nos dice que en la ejecución por alquileres o arrendamiento, el demandado manifestare previamente si es locatario o arrendatario, y en caso afirmativo exhiba el último recibo. Es decir, antes de iniciar el juicio ejecutivo por alquileres, tenemos que preparar la vía ejecutiva. ¿Cómo se prepara la vía ejecutiva? Intimando al locatario que nosotros denunciamos como deudor para que manifieste en el término de 5 días si es acreedor y si pagó el alquiler. ¿Qué les parece? ¿Por qué el legislador habrá incorporado el cobro de alquileres dentro de la categoría de título ejecutivo? ¿Porque quiere favorecer al locador? ¿Para qué? Para que haya más propiedades en alquiler. ¿Sí? Porque ¿qué pasa con las leyes de alquileres? Cuando yo intento favorecer al locatario y darle ciertas garantías y aligero un poco sus cargas, ¿qué hacen los que tienen propiedades para alquiler? ¿Las alquilan o no? No las alquilan. A veces los legisladores tienen que entender esta dinámica de la vida común. Si yo favorezco a alguno, logro el efecto inverso a veces. Si quiero favorecer al locatario, lo favorezco tanto que el locador, ¿qué hace? Me alquila. Entonces, el legislador acá que dijo, bueno, voy a favorecer al locador para que haya más propiedades en alquiler. Entonces, si no le pagan el alquiler, voy a favorecer que llegue rápido a la oportunidad de cobrar. ¿Entienden cómo esto, el derecho procesal, se relaciona absolutamente con la vida cotidiana de todos? Entonces ahora entendemos qué pasa. Y ahora vemos que están discutiendo otra vez las leyes de alquiler. ¿Con qué se relaciona? Estrictamente con esto. Donde dicen, bueno, yo prohíbo aumentar los alquileres, lo prohíbo. ¿Está mal? No, siempre, por lo general, no siempre, el que alquila es la parte más débil. El locatario es la parte más débil. El propietario, por lo general, no siempre, por lo general es la parte más fuerte que tiene, es un propietario. Pero ¿qué pasa? Si yo digo se prohíbe indexar en cero, ¿van a alquilar o no? No van a alquilar. No hay propiedades en alquiler. Si yo favorezco mucho al locador, ¿qué puede ser? Que terminen ejecutando a todos los locatarios permanentemente y nos llenamos de juicio de desalojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un delicado equilibrio donde contemplemos todas las variables. ¿Está bien? En ese trabajo tan fino y delicado es en el que el legislador tiene que usar su ingenio para ver de qué manera no asfixia a los locatarios y, por otra parte, si hay propiedades en alquiler y solucionamos el déficit de vivienda. Entonces, conclusión, más allá de toda esta observación adicional, lo que les quiero significar es que
dentro de los títulos ejecutivos, la gran mayoría no necesita la preparación de la vía ejecutiva. Algunos sí. Por ejemplo, el cobro de alquileres. ¿Qué significa preparar la vía ejecutiva? Un trámite previo en el cual le requerimos un paso antes de acceder. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo el artículo 523? Supongamos que el requerido, que es el locatario, negase categóricamente ser inquilino y su condición de tal no pudiese probarse sumariamente en forma indubitada, no procederá a la vía ejecutiva y el pago del crédito será reclamado por juicio sumario, es decir, por juicio de conocimiento. Si yo intimo al locatario y el locatario se presenta y dice: no, yo no soy locatario. Si tengo un contrato de alquiler, ya está, no hay mucho más. Él lo niega, pero seguimos adelante. Si no hay contrato de alquiler, porque se lo pide palabra, porque es un amigo, qué sé yo, o un familiar, tengo que ir a cobrarlo a juicio sumario, juicio de conocimiento, traslado de demanda, que es todo lo que vimos nosotros hasta el momento de hoy. ¿Bien? Si durante la sustanciación de este se probara el carácter del inquilino, en la sentencia se le impondrá una multa a favor de la otra parte equivalente al 30% del monto de la deuda. Es decir, el que maliciosamente negare su carácter de inquilino, además de admitírsele la demanda, se le impone una multa de un 30%. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características que tiene que tener todo título ejecutivo? Todo título ejecutivo las tenemos en el 518. Yo se los digo desactivo para que ustedes los lean, porque no se los voy a leer todo yo acá. Pero ahí les dice 518. Fundamentalmente, para lo que vamos a ver de ahora en más, lo que tenemos que tener es una deuda líquida y exigible. Hacer un juicio rápido. Entonces yo no puedo tener la deuda indeterminada. En el cheque, ¿cuál es la deuda? ¿Cuál es? Un importe que surge del encabezado del cheque. En el pagaré, que es otro título ejecutivo, te dice, pagaré a la suma de, es una deuda líquida. Y exigible, ¿qué significa que sea exigible? Que esté vencida. Si el cheque todavía no venció, o si el pagaré todavía no venció, ¿puede haber un juicio ejecutivo? No. Entonces tenemos deuda líquida y exigible, tienen que tener los títulos ejecutivos. Líquida y exigible. Y nos agrega, en la deuda de alquileres, ¿está líquida la deuda? ¿En el cobro de alquileres está líquida la deuda? No. ¿Y cómo vamos a juicio ejecutivo? Porque el código nos dice líquida o fácilmente liquidable. Sí. O sea, yo en el juicio ejecutivo la deuda ya tiene que estar vencida. Si no está vencida, no puedo acceder a la juicio ejecutivo. Recuerden que las obligaciones en general hay algunas que tienen mora automática y otras que no tienen mora automática, sino que tiene que haber intimación previa. La deuda que tiene mora automática, el viejo 509 del Código Civil, ¿cuál era? Pagaré tal día, pasó tal día y ya está. Ahora, si yo no tengo plazo, lo tengo que intimar y a partir de que lo intimo ya está en mora. Estaba dando la explicación de la deuda líquida de los alquileres, si era líquido o no. Claro, la deuda por alquileres yo les decía que no es líquida, pero sí es fácilmente liquidable con una cuenta matemática. Si el alquiler son 100 pesos por mes y yo me pago de los 24 meses, me pago 4 meses y hace 3 que no me paga, ¿cuánto me debe? 300 pesos. ¿Está bien? Son 100 pesos por mes y hace 3 meses que no me paga. ¿Es líquida la suma? No, tengo que hacer una cuenta, pero la cuenta es fácil.
sumo los alquileres y cuánto me debe y surge. Fíjense cuál cosa me da una. ¿Está bien acá? Sí. Entonces, juicio ejecutivo 518 y 521. Es un título ejecutivo que tiene las características de tener una suma líquida o fácilmente liquidable. Una deuda líquida o fácilmente liquidable. Los títulos ejecutivos están consignados en el artículo 521 del Código Procesal. Hay algunos que requieren de un trámite previo, que es la preparación de la vía ejecutiva, ejemplo, el contrato de arrendamiento o el cobro de renta. Bien, ¿vamos hasta ahí? La demanda en el juicio ejecutivo, ahora vamos directamente al juicio ejecutivo. La demanda es como la que vimos hasta este momento. Hay que cumplir con los requisitos del artículo 330. La demanda es igual a la que nosotros vimos cuando vimos el juicio de conocimiento. El procedimiento es distinto. Porque una vez que yo interpongo la demanda, ¿qué pasaba en el juicio de conocimiento? ¿Traslado de qué manera? Por cédula. ¿Al domicilio? Real. Bien. Acá no es así. Cuando yo interpongo la demanda, el primer, cómo se le avisa al demandado, ya es bastante significativo el cambio. Se lo intima a que en el término de 5 días pague la deuda. O ponga excepciones. Pague la deuda o ponga excepciones en el término de 5 días. Fíjense, no le decimos que conteste demanda, a ver qué nos tiene que decir. Lo intimamos de pago y embargo, lo podemos embargar, intimamos de pago y embargo para que pague en el término de 5 días la deuda que le es reclamada, o en tal caso oponga excepciones. ¿Puede contestar demanda? No. Lo que tiene que hacer es intimar de pago. Una vez que está intimado de pago, o paga o se defiende. ¿Cómo se va a defender? Oponiendo excepciones. Quiere decir que acá solamente, yo les voy a aclarar una cosa, para el futuro. Tratemos de cumplir los horarios de las cruzadas, más que nada, todos. Yo sé que algunos trabajan y no pueden llegar, pero si a lo mejor no hay lugar en el aula, se produce permanentemente un desacople. No lo digo con nadie en particular, porque aparte hay gente que tiene que tener mil motivos para llegar tarde y lo entiendo. Pero tratemos en general de cumplir los horarios y si llegamos tarde, esperar para no interrumpirnos todos. Pero ya les digo, no es por nadie en particular que llegó tarde hoy, nada. Algunos tendrán sus motivos y algunos tendrán motivos muy serios que obviamente se deberán considerar. Pero tratemos, dentro de las posibilidades de todos, de cumplir más o menos los horarios. Sí, en mi caso por el trabajo y porque no le pregunté a usted, no, quizás, mire, ¿sabe por qué no pregunto eso? ¿Sabe por qué no pregunto eso? Yo he trabajado muchos años y hay gente que viene y me dice, vengo de ver a mi hijo internado en Lerma. ¿Qué le puedo decir? No, nada, no sé los motivos que tiene cada uno, por eso no quiero individualizarlo. Simplemente digo, el que sepa que puede venir a horario, venga, el que no, bueno, no sé yo, hay imponderables, pero tratemos de dentro de las posibilidades de cumplir con respecto a los demás. Y ya le digo, me ha pasado de preguntar eso y me
¿usted sabe de dónde vengo? Y la verdad me quise desaparecer. Así que no lo dije nunca más. Pero para los que sí puedan venir temprano y tal vez puedan hacerlo, pido que tratemos de cumplir su horario. Bien, listo. No, por favor, Jorge, no fue la hora. Bien, aparte a veces yo para también. Bien, seguimos. ¿Cómo se notifica? Entonces, lo que se hace es, se libra un mandamiento de intimación de pago y embargo al domicilio real del deudor. ¿Qué le llega al deudor? Un mandamiento de intimación de pago y embargo. Esa es la intimación. Sí, un mandamiento. No le llega una cédula para que conteste, llega una intimación. Tiene que pagar. O poner excepciones. ¿En qué término? 5 días. No niega, ¿no? Entonces, al que le llega este mandamiento, ¿quién le lleva el mandamiento? Un oficial de justicia. Golpea la puerta y le dice: Señor, le llegó este mandamiento para que pague. ¿Me va a pagar tanta plata? No, no sé, no quiero ir a mi abogado. Bueno, tiene 5 días para pagar o poner excepciones de las que establece el código en el artículo 542. Como verán, la cosa es más inquisitiva acá. No vení a defenderte a ver qué tenés que decir. No, pagá. ¿Por qué? Porque es un título ejecutivo que ya el juez evaluó. Cuando se le presentó el título ejecutivo, el juez ve si el título ejecutivo. Ya hay una evaluación del juez que lo, prima facie, lo vio como válido. Le dio legitimidad a esa presentación. Ya hay un análisis del juez hecho en el primer momento. No cualquier cosa es título ejecutivo. El juez lo vio, lo consideró procedente, íntima de pago. Venga y pague. Bien. En el mismo acto que lo intima de pago, puede embargarle los bienes que se hallen ahí. Si le dice no tiene plata, en el mismo acto. El embargo. Pero el mandamiento va siempre. Yo les pregunto en el examen, ¿cómo se notifica el traslado de demanda en el juicio ejecutivo? El 80% me dice por cédula. No es por cédula, es por un mandamiento de intimación de pago. ¿Por qué recalco esto? Porque es fundamental para que ustedes vean lo inquisitivo del procedimiento. Las dos cosas. Entonces, hubo poner excepciones. Cuando nosotros vemos las excepciones del 542, que ahora vamos a ver, todas están atravesadas por una limitación. En estos juicios no se discute bajo ningún punto de vista, lo ponemos entre paréntesis, la causa de la obligación. No se discute la causa de la obligación. Esto surge de la lectura de las excepciones. Las defensas del demandado están absolutamente limitadas, taxativamente. Es decir, si ustedes como abogados viene un cliente con un mandamiento de intimación de pago y ustedes se tienen que defender, ¿dónde tienen que ir? Al artículo 542. Esas son las excepciones que tienen a su disposición. No hay otras. No hay otras. Y aquí vemos, fíjense que esta frase que les digo, qué contundente. No se discute la causa de la obligación. Por ejemplo, si yo firmé un pagaré o emití un cheque, yo no puedo venir a decir, mire, este cheque lo di porque
quedó en darme mercadería, pinturas para pintar mi casa. Y le di el cheque, pero después las pinturas nunca llegaron. ¿Se puede discutir eso? ¿Usted dio el cheque? Pague el cheque. Y pero, cuando ahora vamos a ver las excepciones del 542, no está en ninguna de ellas la causa de la obligación. No se puede discutir. Yo firmé un pagaré porque me iban a dar en garantía de... Se dijo que iba a pagar tanta plata. Están incausados esos títulos, no tienen causa. No tienen causa. Simplemente son títulos literales y autónomos, que se autoabastecen a sí mismos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, inicio la demanda, lo intimo del pago y tiene 5 días para defenderse. ¿Cómo? Con las excepciones del 542. Si alguno las quiere empezar a leer, las vamos a ir desarrollando. Bueno, excepciones. Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son 1. Incompetencia. Gracias. Incompetencia. Ya sabemos lo que es la competencia, ¿recuerdan? Sí. La posibilidad de un órgano jurisdiccional intervenir en una determinada causa por territorio, por materia. ¿Bien? O sea, ¿qué puedo decir yo? Que el juez es incompetente, que el cheque en realidad el banco emisor estaba en tal lado, en las reglas de competencia del juicio ejecutivo, que eso se ve en títulos circulatorios que no viene al caso ahora. Pero yo puedo interponer la sección de incompetencia, según el título que sea. Un pobre de alquileres me lo están demandando en la propiedad está acá, me lo están demandando en capital, después veremos si hay prórroga o no, pero bueno, no importa. Para que ustedes vayan viendo. ¿Acá se discute la causa de la obligación? No. Simplemente puedo decir si el juez en el cual se interpuso la demanda es competente o no. Segunda excepción. Falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente. Bien. ¿Se acuerdan que vimos falta de personería? Lo vimos en el 345, este es el 542. Esto es para juicio ejecutivo, nosotros lo vimos en el juicio de conocimiento. Eso es ni más ni menos que lo que ya vimos. ¿Se acuerdan que yo les dije que la falta de personalidad tenía dos aspectos? Falta de capacidad civil para estar en juicio o deficiencia en la representación. Esto es lo mismo. Estamos nada más que en defensas procesales que no avanzan en el fondo de la cuestión. La tercera. Sí. Litipendencia en otro juzgado o tribunal competente. ¿Recuerdan? Lo que dijimos en la independencia, acá lo tenemos por reproducido. Que haya otro juicio pendiente sobre el mismo tema, que eventualmente se esté discutiendo lo mismo. Sí. 4. Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento. La segunda se limitará a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Si hubiese mediado reconocimiento expreso de la firma, no procederá la excepción de falsedad. Bien. Acá, este inciso, hasta acá veníamos reproduciendo excepciones que eran excepciones del juicio de conocimiento, incompetencia, falta de personería y litipendencia. Acá aparecen dos excepciones nuevas que no estaban en el juicio de conocimiento. Las excepciones que aparecen acá son la de inhabilidad del título y la de falsedad del título. Son distintas. La excepción de inhabilidad del título tiene que ver con el cumplimiento de las formas extrínsecas del documento. Las formalidades del documento. Que esté firmado, que tenga fecha, que tenga un monto, que tenga la firma, etc.
cheque, no cualquier papel es un cheque. El cheque es un formulario que tiene del banco emisor, que tiene características especiales. Sobre eso se puede hacer una excepción. Que falte la firma, que no tenga la fecha, que difiera la fecha. Los requisitos extrínsecos del documento. Un título es inhábil cuando no se cumplen los requisitos, cuando no hay una deficiencia en el cumplimiento de los requisitos extrínsecos del documento. No en el fondo de la cuestión, sino en las formalidades. Esa es la excepción de inhabilidad. Después tenemos la excepción de falsedad. La excepción de falsedad tiene que ver con la adulteración del documento. Ya no con que tenga algún defecto en las formas, sino cuando fue adulterado. ¿Cuándo un documento puede estar adulterado? Cuando alguien me imputa una firma que no es mía. No, esa firma no es mía. Está adulterada. Por ejemplo, es la excepción más clásica en estos títulos ejecutivos, donde hay padre, yo soy padre, no es mío, no lo firmé. Entonces, aquí tenemos dos excepciones bien diferentes que son características impropias del juicio ejecutivo. ¿Se discute la causa? No. Estamos diciendo si firmé o no firmé, si está coincidente. Después hay un montón de situaciones que se dan dentro de estos juicios ejecutivos. Por ejemplo, alguien que dijo, yo le dejé un cheque en blanco. Yo le firmé en blanco porque teníamos confianza. Y él lo llenó, en vez de con 100 pesos, lo llenó con 10.000. ¿Qué pasa? Si yo firmé y lo llenó el otro, ¿está adulterado? No. El abuso, te digo como ejemplo, el abuso de firma en blanco es como un mandato tácito que le doy al otro para que lo llene con lo que quiera. Si yo le doy un cheque en blanco a alguien firmado, es un mandato tácito. Van a decir, es un idiota, es un improvisado, es un torpe, lo que quieran. Pero el derecho entiende que, bueno, si usted se lo dejó firmado es porque evidentemente le tenía confianza y lo llenó con lo que él entendió que debía llenarlo. Entonces, acá queda vedada y completamente afuera todas las discusiones sobre la causa de la obligación. Excepción de inhabilidad y excepción de falsedad. Una, las formas extrínsecas del documento y otra, la adulteración material del mismo. La otra excepción. Prescripción. No hay mucho más. La prescripción, ya todos sabemos que es la prescripción. Cada título ejecutivo prescribe la vía ejecutiva de acuerdo al Código Civil que prevé el Instituto de la Prescripción, de acuerdo si son obligaciones que se pagan en plazos, el cheque tiene una prescripción de un año, el pagaré de 3. Bueno, depende de cada, no viene al caso ahora, pero lo que nosotros sí tenemos que saber que la prescripción es una de las defensas que puede eventualmente oponer el ejecutado en un juicio ejecutivo. 6. Pago documentado total o parcial. Obviamente, esta también es una excepción propia del juicio ejecutivo. Decirle, yo pagué. Es una excepción. No voy a pagar porque pagué. ¿Cómo va a demostrar el pago? El medio por excelencia para demostrar el pago es el recibo. ¿Alguien va a iniciar un juicio ejecutivo si fue pagado y dio un recibo? Es difícil, pero pasa, Puede ser que el recibo sea el que esté adulterado. Acá pagué. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se invertirá y el otro es el que tendrá que demostrar, bueno, esa no es mi firma, cuando le den traslado de la documentación. ¿Bien? Pero ahora nosotros estamos viendo solamente las excepciones a las que puede recurrir eventualmente el ejecutado. Incompetencia, falta de personería, litipendencia, inhabilidad de título, falsedad de título,
prescripción, pago, total o parcial. ¿Cuál es el medio por excelencia para aprobar el pago? El recibo. ¿El recibo cómo tiene que estar expedido? En términos congruentes con su finalidad probatoria. ¿Cómo se hace un recibo? Lo tiene que recibir. Tiene que estar firmado por el acreedor, no por el hermano que estaba en la casa, por el acreedor, y la obligación tiene que estar perfectamente imputada. Le pagué 500 pesos a Guillermo Rabino. ¿Y por qué? Entonces, el recibo, como para que funcione como exención de pago, tiene que estar confeccionado con algunos requisitos que hacen a su validez indispensable. Sí. Bueno, 7. Compensación de crédito líquido que resulte de documentos que traiga aparejada ejecución. Claro. Si yo quiero compensar con un crédito que a su vez tengo contra el actor, si yo quiero compensar, si él me reclama algo, digo, vos que me reclamás y vos también me debes. Esa deuda tiene que estar instrumentada de una manera similar al juicio ejecutivo. Yo no la puedo estar instrumentando en cualquier documento. Tiene que ser un documento que traiga aparejada la ejecución. Un documento que tenga características de título ejecutivo. Él tiene un cheque que yo le di, yo lo compenso con un cheque que él me dio. ¿Entiendes esto? Bien. Quita, espera, revisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentado. Estas son todas excepciones que hacen a haber discutido y previamente acordado el pago de esa deuda en otro contexto, ya sea judicial o extrajudicialmente. Quita, espera o remisión, es decir, si el actor dijo que me hacía una quita y acá no la está haciendo, si el actor dijo que me iba a esperar, si el actor me hizo una revisión de la deuda, esas son defensas que yo puedo eventualmente oponer. ¿Existen? Muy pocos, es muy raro que alguien que ya acordó pagarlo de una determinada manera venga intempestivamente a ejecutar un título ejecutivo. 9. Cosa juzgada. Ya la vimos. ¿Está bien? Cosa juzgada, ¿recuerdan qué es cosa juzgada? Es cuando esta discusión ya fue debatida y goza de las características de sentencia firme. Quita, espera o remisión. Bueno, entonces, como ustedes verán, en el juicio ejecutivo, nosotros tenemos, fíjense qué rápido que es, demanda, traslado de demanda a través de mandamiento de intimación de pago y embargo, 5 días para oponer alguna de estas excepciones. ¿Hay otras? No. ¿Novedad, profe? ¿Hay otras? ¿Están ahí? No. Las que no están ahí no van, no existen. ¿Está bien? O sea, como ustedes como abogados se tienen que defender en el juicio ejecutivo, ¿a dónde van? Ahí. Y sobre esas tendrán que trabajar. La legitimación, la falta de legitimación es si el que me reclama no es que me debe reclamar. ¿Dónde está esa falta de legitimación? Está subsumida dentro de la inhabilidad de título, porque es una excepción que falta, pero se la subsume dentro de la inhabilidad de título. ¿Se acuerdan de la falta de legitimación? Sí. Bueno, está, se puede tratar dentro de la inhabilidad de título. ¿Qué pasa una vez si no opongo excepciones? Si el demandado no viene, pasan los 5 días y no viene. El juez dicta lo que se llama la sentencia de trance y remando. Manda seguir adelante la ejecución. Si no pone excepciones o no contesta. Si no opone excepciones, si el demandado no se presenta, no opone excepciones, o viene a decir lo que sucede muy a menudo, a contestar demanda, que no, que en realidad, bien, bueno, el juez directamente
automáticamente dicta sentencia de trance y remate. ¿Qué significa? Lo manda a ejecutar, no a ejecutar a los tiros, sino a hacer la ejecución de la sentencia. De trance y remate. Manda a ejecutar la sentencia, a cumplir la sentencia, a que pague. ¿Qué pasa si opone excepciones? Si el ejecutado viene, se presenta y opone a alguna de estas excepciones, ¿el juez qué hace? Tiene dos posibilidades el juez. Si es absolutamente improcedente, si la ve directamente que no corresponde, que es una aventura jurídica o una chicana, el juez puede directamente rechazarla in limite, sin sustanciación. Si el juez entiende que hay que escuchar al actor, por ejemplo, él viene y dice, trae un recibo que dice que pagué, bueno, ¿qué hace? Pues de la excepción le da traslado por 5 días al actor. El demandado por su excepción, después le da traslado por 5 días al actor para que conteste. A veces hay que abrir a prueba esta excepción. A veces hay que abrir a prueba. Sí, a veces hay que abrir a prueba. Si el demandado viene y dice excepción de falsedad, esa no es mi firma. ¿Qué hacemos? Le damos traslado al actor. El actor dice, sí, la firma es que está pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos a prueba por 10 días para probar exclusivamente si eso no es la firma.